Hola, hola, bienvenidas, mi nombre es María Salomé Calderón y hoy vamos a hablar acerca de algunas religiones chinas, la que es el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Para empezar, debemos entender que cada una de estas religiones tienen un diferente enfoque y prácticas, pero todas se centran en el desarrollo de la iluminación y la sabiduría. Ahora sí, podemos empezar. La primera religión es el confucianismo. Esta se originó en la China feudal con las enseñanzas del maestro Kung. Lo primero que hay que conocer es que el confucianismo como tal no es una religión, ya que no se enfoca en la creencia de dioses o en la vida después de la muerte. Esta se enfoca principalmente en la ética y la moralidad. Lo segundo por saber es que los seguidores del confucianismo se enfocan en mejorar y en adquirir nuevos conocimientos para ser mejores personas, o sea, que el confucianismo hace énfasis en la educación y el aprendizaje, pues creen que a través de estos dos pilares es que se alcanza la excelencia moral. Lo tercero es que promueve la jerarquía social a través de la rectificación de los nombres y la piedad filial. La rectificación de los nombres consiste en lo necesario que es que cada individuo cumpla con las responsabilidades y deberes que le corresponden dentro de la estructura social. Y ya la piedad filial consiste en el respeto que se debe tener por todo lo del mundo de los padres. Se basa en el respeto y la lealtad a la familia y a la sociedad. Sobra decir que Confucio reimpulsó el culto de los antepasados, que de por sí siempre fue fuerte en China. Y ya como último y cuarto principio, tenemos que el confucianismo se enfatiza en el cultivo de las virtudes como la benevolencia, la rectitud, el respeto y la sabiduría. Pues como ya mencionamos anteriormente, estos creían que al cultivar dichas virtudes se podía alcanzar la excelencia moral. Ya para concluir esta primera religión del confucianismo, podemos decir que primero se enfoca en la moralidad y la ética y que segundo ha sido fundamental para la formación de la cultura y la sociedad china, porque infunde la idea de que cada individuo debe seguir ciertas virtudes para ser buen ciudadano y tener una vida equilibrada. La segunda religión es el budismo, que se originó en la India pero se extendió hasta China. Y estos son sus principios fundamentales. El primero es que buscan la liberación del sufrimiento. Esta religión cree que el sufrimiento es causado por el deseo y la ignorancia y que a través de la meditación y la práctica espiritual es que se puede llevar a cabo la liberación del sufrimiento. El segundo principio es que creen en la reencarnación y en el karma. El budismo enseña que las acciones tienen consecuencias y que estas consecuencias se reflejan en la reencarnación. Piensan que las acciones de una vida pasada pueden afectar la vida presente y la vida futura. El tercer principio es que no tienen un dios. A diferencia de muchas otras religiones, el budismo no tiene un dios y no se enfoca en la adoración de un ser divino. En su lugar, se enfocan en la práctica espiritual y en la iluminación que dejó su maestro Buda. El cuarto principio es que el budismo se basa en las enseñanzas del Buda. Las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple son la base de la religión y estas enseñanzas se enfocan en la comprensión de la naturaleza del sufrimiento y en la práctica espiritual como medio para lograr la liberación del sufrimiento. Bueno, eso es lo que debemos saber fundamentalmente de la religión del budismo. Hasta el momento podemos decir que el confucianismo es una religión, no religión, que se basa en el orden y la vida social. Y que el budismo se enfoca en la vida espiritual y la liberación. Sin embargo, ambas religiones comparten la búsqueda del conocimiento y la educación. La tercera y última religión es el taoísmo, una religión que puede ayudar a la humanidad a encontrar un equilibrio con la naturaleza y su propio ser interior. Las características fundamentales que debemos conocer de dicha religión son las siguientes. Primero, el Tao. El Tao es una fuerza fundamental del universo, que es la fuente de todo lo que existe, que se puede entender como un equilibrio dinámico y constante entre opuestos complementarios como la luz y la oscuridad, el bien y el mal, y el yin y el yang. El segundo principio es dejar que el universo siga su curso natural. El taoísmo promueve la idea de que la mejor acción es la no acción, o sea, dejar que las cosas fluyan naturalmente sin forzarlas o manipularlas. Esto significa dejar que el universo siga su curso natural y no interferir en su funcionamiento. El tercer principio es el énfasis en la simplicidad y la humildad. Ellos creen que la vida más satisfactoria es la que vive uno con sencillez y sin ambición desmesurada. El cuarto principio es la armonía con la naturaleza. El taoísmo se preocupa por la relación del ser humano con la naturaleza y promueve la idea de vivir en armonía con ella. Se considera que la naturaleza es el mejor ejemplo de cómo vivir de una manera equilibrada. El quinto y el último es la vida es un flujo constante. Ellos abogan por la aceptación del cambio y la adaptación a las circunstancias cambiantes de la vida, pues para esta religión la vida es un flujo constante.
En conclusión, el taoísmo puede ayudar a encontrar el equilibrio de la vida y a vivir en armonía con lo que los rodea. Ya teniendo clara cada una de las características de cada religión, podemos hacer unos análisis. El primer análisis es que el taoísmo y el budismo comparten ciertos valores y similitudes. El primero es la impermanencia, o sea, el cambio constante y la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza. También tiene otra similitud que es la meditación y la práctica religiosa como medio para alcanzar ese conocimiento. Por otro lado, tenemos unas diferencias, o bueno, una diferencia sencilla que es que el budismo hace un énfasis en la eliminación del deseo y la compasión universal, mientras que por el otro lado, el taoísmo se preocupa por tener una armonía con el universo y por el Tao, que es la fuerza fundamental de ellos. Y ya como último análisis, tenemos que el taoísmo y el confucianismo se originó en los mismos tiempos y que comparten algunas ideas, pero tienen diferencias significativas. Por ejemplo, que el confucianismo se enfatiza y se enfoca en la vida social y en la vida moral, mientras que el taoísmo como que le da más importancia y se enfoca en la armonía con el universo y que todo fluya como tenga que fluir. Mejor dicho, que nosotros no tenemos por qué interferir en el universo. Entonces podemos decir que el taoísmo es más introspectivo y que se preocupa más por la relación con el universo, y que el confucianismo por su parte se preocupa más por la sociedad y las relaciones que tenemos en esta. Pues se preocupa más por las relaciones interpersonales. Y eso fue todo por hoy. Espero que hayan entendido súper bien las tres religiones, sus diferencias y sus similitudes. Chao, chao. Nos vemos en una próxima.